Hola, soy Maruja Valcárcel. Como les prometí, ya estoy aquí en CBN TV en el programa Espacio. Ese es el nombre de mi programa, donde voy a entrevistar a todas aquellas personas que pueden aumentar nuestro conocimiento, decirnos quiénes somos, qué queremos ser. Personajes que van a ayudarnos muchísimo en nuestro crecimiento dimensional, tridimensional y más. Voy a presentar esta primera al filósofo Hugo García Salvatecchi. Él es, digamos, uno de los filósofos más importantes de este siglo contemporáneo nuestro. Él acaba de terminar de escribir 34 tomos de casi 500 páginas sobre historia de la filosofía. Pero además de eso, él también entra un poco en la política, pero en la política grande, diciéndonos quiénes somos y qué queremos ser. Va a ser un placer escucharlo. Hugo, lo voy a tratar de tú porque nos conocemos desde hace algún tiempo. ¿Tú cómo te definirías, Hugo? Yo creo que me considero fundamentalmente un maestro universitario. Un maestro universitario, Dios mío. Es un hombre que ha escrito tanto sobre el pensamiento humano. Tú acá has terminado este recuento de lo que es la historia del hombre sobre la Tierra, el pensamiento humano sobre la Tierra, que es la filosofía, que es cómo te ayudan a pensar. Pero tú entraste muchísimo más allá, has profundizado en el estudio de los filósofos más importantes de todas las épocas. Nietzsche, Schopenhauer, Madre Santa, yo no les voy a mencionar a todos porque nos vamos a volver locos. Pero lo que te quiero pedir es que tú me digas, ¿por qué es que empezaste esta historia? ¿Por qué decidiste que era importante mostrar a nosotros, los miembros de este planeta Tierra de ahora, qué somos, quiénes somos, dónde vamos, qué pasó antes? ¿Por qué te decides de pronto hacer esta obra gigantesca? Fíjate, hay veces las cosas suceden sin que uno lo piense, pero de ahí es la impresión que uno lo ha preparado toda la vida. Yo empecé a estudiar filosofía muy muchacho. Tuve la suerte de tener como maestro al padre Alcide Fanello, un gran salesiano que había trabajado en el Vaticano. Y él me enseñó en primer lugar a investigar cuando estaba en tercero de secundaria y tenía solo 13 años de edad. Chiquito. Y empecé a estudiar ya filosofía con él a los 15 años. Y lo primero que tenía era una historia, mis apuntes como estudiantes, que todavía los tengo. Que se hacían en la década de los fichas. 60, no, pero además ya los apuntes ya desarrollados. ¿Y qué sucedió? Después del año 92, cuando dejé de ser superintendente de banca y seguros, vino una persecución injusta, pero que tiene una explicación. Me trataron de convertir en chivo expiatorio de uno de los grandes robos que hubo de Clay, que no pudieron. Pero eso me dio el tiempo, los años. Sí. Y en una oportunidad, viendo esos apuntes, uno de las personas, de mis ayudantes, dijo: doctor, ¿por qué no me prestan sus apuntes de historia de la filosofía y los desarrolla más? Y César Calvo, que los vio, me dijo: Hugo, tú tienes que escribir la historia de la filosofía, mi gran amigo. Entonces es una obra que surgió y tenía todo el material, porque durante 50 años había investigado, fui profesor durante muchas décadas de historia de la filosofía moderna y contemporánea en el doctoral de la Católica. Entonces tenía mis fichas, un material, un banco de datos sumamente grande. Lo que se requería era el tiempo para escribirlo. Pero a Dios gracias, con esa persecución conté con el tiempo para poderlo escribir. El silencio a veces, ¿no? Para que nos dinamice. En la antigua ceremonia de la Semana Santa, en un momento el sacerdote dice algo que parece casi
una blasfemia, ¿no? Cuando dice, bienaventurado, feliz pecado, porque nos hizo acreedores de este Salvador. Entonces yo puedo decir ahora, bienaventurada la persecución que sufrí, porque me dio el tiempo necesario para poder escribir esta obra. Ahora, dime una cosa, Hugo. Estamos en un momento un poco complicado y complejo, que no es lo mismo. Complejo. Estamos atravesando lo que yo en algún momento en nuestras conversaciones yo he definido como un parto. O sea, estamos pariendo algo que no va a ser lo que tenemos porque esto ya no nos sirve. Tú algunas veces que yo he acudido a tus disertaciones, los encuentros que has tenido con jóvenes en diversos lugares políticos inclusive, tú has estado en algún momento que nos quedamos todos absortos pensando, porque claro, uno piensa, Mariátegui comunista, Aya de la Torre, y el partido aprista, era como una cosa que tú decías, ¿de qué se trata? Pero yo escuché que una vez tú dijiste que Mariátegui había sido allista. Cuéntame de eso. Fíjense, José Carlos Mariátegui con Aya de la Torre fueron los últimos discípulos de don Manuel González Prada. Se militaron activamente en el grupo anarquista o libertario, que en ese momento se denominaba La Protesta, donde estuvieron trabajando conjuntamente muy de cerca. Ambos se dieron cuenta que el movimiento anarquista ya había cumplido su rol histórico. Una de las cosas que impedía este movimiento anarquista es cualquier tipo de organización. Y si bien el Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales fue formalmente fundado por González Prada el 1 de mayo de 1905, cuando dio el discurso El intelectual y el obrero, no se pudo desempeñar completamente porque estaba desorganizado. Se pensaba que espontáneamente el ciudadano, el trabajador, en el momento preciso iba a encontrar la respuesta personal precisa. Pero no era así, era necesaria la organización. Conjuntamente con Mariátegui y Aya de la Torre, en su etapa libertaria, dio grandes lecciones y participó activamente en las grandes reformas. Se tuvo la conquista de la jornada de las 8 horas, ¿no? Se luchó activamente contra el alza de carguesías. Se impidió que una ceremonia religiosa sea utilizada con fines políticos por Leguía. Se tuvo la gran reforma universitaria. Y algo que a veces no se conoce, se le dio la posibilidad a la mujer de poder llegar a niveles culturales. La mujer hasta ese momento solamente podía estudiar hasta tercero de secundaria. Y Aya de la Torre, en su etapa libertaria, apoyado por Mariátegui, fundó una escuela para que las mujeres pudiesen terminar la secundaria e ingresar a las universidades. Y todas estas ingresaron a las universidades y formaron, incluso fueron las primeras mujeres profesionales del Perú. Está, por ejemplo, Doris Clark, que fue la primera ingeniero. Está Manuelita Neiga y Susana Solano, que fueron las primeras abogados. Las hermanas Alberti. Entonces, se le dio esa posibilidad. Y, por último, se organizó el frente ya de un modo orgánico. Esto significó que los viejos anarquistas mirasen eso como una herejía y lo terminaron expulsando del movimiento anarquista tanto al joven Aya de la Torre como al joven Mariátegui. Y es ahí donde se funda el APRA como movimiento como continental, como la internacional para América Latina. El Partido Aprista Peruano se va a fundar después como una filial, por así decirlo, que está dentro de la internacional. ¿Fue en México? En México. Este año se han cumplido los 100 años. Mariátegui participó activamente. Más aún,
quien organizó el APRA continental en América Latina, en el Perú, fue Mariátegui, porque ahí la torre estaba desterrado. Y van a tener al final de la vida de Mariátegui recién un problema relacionado no con el APRA como movimiento, sino con el partido que debía formar parte del APRA en el Perú, o sea, la filial del APRA en el Perú. Y José Carlos Mariátegui consideraba que esa era una tarea que le tocaba a él y fundó por tercera vez dentro del movimiento libertario el movimiento socialista, convertido después en Partido Comunista, ya muerto Mariátegui, ¿no? Dime una cosa. Para muchas de las gentes que nos están escuchando en este momento, y lo hemos hablado tantas veces, lo más importante que consideramos las gentes que piensan es que los jóvenes entren a pensar, porque el asunto de este aparatito es que te lo dan todo hecho. Ha habido grandes conversaciones al respecto de gentes en todas partes del mundo. Digamos que el universo en este momento está en ebullición. Unos dicen que hay que seguir lo que dice esto, y ya no tanto, porque los propios inventores de estos sistemas, que sabe Dios de dónde hayan recibido las instrucciones, te dicen que ya ni Google sirve, porque Google también ha sido nutrido por manos que no son las nuestras, ni pensamientos nuestros, ni nada. Hoy ya no se encuentra en Google lo que uno quiere. Parece que lo van a sustituir por otro de estas plataformas. Cuando yo he ido a estas increíbles charlas que tú has tenido, una de ellas en la Casa Mariátegui, que se supone que la Casa Mariátegui es de comunista, no es de comunista, no es de comunista. Además, el comunismo no existe. Tú has comentado una vez algo que dejó a los jóvenes que estaban allí patidifusos. ¿Cómo que Mariátegui era allista? Tú has logrado en algún momento decir las cosas de tal manera, porque los pensadores, además de pensar, tienen que ver cómo transmiten los pensamientos y cómo hacen y logran que los demás piensen. ¿Cómo era posible? Se lo preguntaron muchos jóvenes estudiantes que ya estaban también estudiando filosofía. ¿Cómo logras que esos jóvenes se paren en algún momento y te rodeen a la salida de la Casa Mariátegui, que está muy linda, para hacerte tantas preguntas? ¿Cómo lograste que se acercaran a ti? Porque supuestamente son jóvenes que ya no creen en nada, no hacen preguntas, saben todo con el aparatito. ¿Cómo hiciste? No fueron años de lucha, sino décadas de lucha. Hubo una larga década de dictaduras acá en el Perú que tergiversaron toda la historia del país inmediata. Por ejemplo, se consideraba que las ideas socialistas, progresistas, se habían introducido con el marxismo y se tradujeron con el anarquismo, movimiento al que no se le estudió ni a González Prada ni a todos estos grandes creadores. En el año 71, siendo yo muy joven, cuando publiqué mi primera obra, El anarquismo frente al marxismo en el Perú, y después cuando publiqué Sorel y Mariátegui, fue una polémica permanente en las universidades. Cuando Sánchez señaló que Mariátegui había sido aprista, un hombre que era un gran intelectual, al mismo tiempo un hombre honrado, un gran académico, José Miguel Oviedo, profesor de la Católica, que ya falleció, consideró que Luis Alberto tenía un poco ya de arteriosclerosis al decir esas cosas, ¿no? Entonces, nos dividimos el trabajo con Luis Alberto en la década del 70. Yo era muy joven, ¿no? Y Luis Alberto ya era una persona consagrada, donde él se iba a dedicar a aclarar desde un punto de vista histórico lo sucedido, y yo a ubicar ideológicamente, por eso ubiqué el pensamiento de Mariátegui. Al principio parecía algo contradictorio, algo partidario, pero ya a partir de la década de los 80, 85, ya no lo tomaban así. Incluso
Floque Galindo, cuando escribió mi compañero de la universidad, La agonía de Mayátegui, la primera crítica que recibió de César Lévano es que ya había caído bajo la órbita de la aprista García Salvatech, y él era mayateguista, ¿no? Y hoy día ya no es así. Incluso, como les he señalado, prácticamente hasta un año antes que muriese Mayátegui. Pero ¿tú eres aprista o no eres aprista? Bueno, ¿Amigo del APRA? No amigo del APRA. Precursor de las ideas que podría ser el APRA. Porque yo creo que tú has hecho una diferenciación en una de las charlas que yo te seguí, en que una cosa era el APRA, nutrida de este gran pensador González Prada, con las ideas nuestras, y luego era el partido aprista, o sea, el PAP, el APRA y el PAP, y tú haces una diferenciación. Dime qué consiste eso. Fíjate, en primer lugar, porque hay dos partes, ¿no? La diferenciación y la primera pregunta que se refería más bien. Yo nací en una familia aprista. Víctor Raúl, en la gran clandestinidad, incluso en varias oportunidades estuvo escondido en las panaderías que mis abuelos italianos tenían en la Victoria. Incluso mi abuelo lo logró sacar de ahí, lo llevó a Nicolini Hermanos, donde estuvo varios años ahí en el Molino, Víctor Raúl, ¿no? Luis Alberto Sánchez fue compañero incluso de carpeta durante toda su primaria y secundaria de mi tío David Ambrosini Salvatech. Entonces, eran grandes amigos de mi abuelo. Y yo nací en una familia aprista. Siempre me he sentido vinculado sentimentalmente, y además me parece que su planteamiento tiene hoy día más vigencia que nunca. Nunca he militado activamente en el partido, no, pero sí. Y efectivamente hay una gran diferencia. El APRA es la doctrina, que se centra en una internacional, y es por eso que tiene un plan, como todas las internacionales, que es aquello que se obligan los partidos que se afilian a esa internacional. Y el Partido Aprista Peruano surgió como afiliado al APRA. Dicho sea de paso, eso ya no existe, porque el Partido Aprista Peruano, desde el momento en que se afilió a la Internacional Socialista, formalmente dejó de pertenecer al APRA. Hombre, pero mira lo que estás diciendo. O sea, el Partido Aprista Peruano no tiene nada que ver con el APRA. No solamente que no tiene, que son dos cosas formalmente distintas, dos entidades completamente diferentes, sino que el Partido Aprista Peruano hace más de una década, al afiliarse a la Internacional Socialista contra la voluntad de Haya de la Torre, ha dejado de pertenecer al APRA como gran movimiento continental. Por supuesto, pero ahora viene una pregunta de una ciudadana de ahorita, de este momento en el que estamos sentados acá, gracias a Rolando. No voy a decir más cosas de Rolando, que es un fenómeno de lo que es la comunicación y la expansión de las ideas. Solo voy a decir Rolando, no voy a decir su apellido para no comprometerlo con nadie. Yo lo que te quiero preguntar, Hugo, es qué vamos a hacer. Estamos en un momento complicadísimo y complejo, que no es lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Los jóvenes les han ido retirando uno a uno todos los conocimientos que teníamos. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que en primarias, último año de primaria, cuando yo estudié había quinto año de primaria. Yo sabía lo que saben los chicos de quinto año de media. ¿Cómo demonios pasó esto? Nos han ido quitando todo. No nos enseñan a pensar, ni a poner en duda nada. Tú has hablado siempre de la capacidad de la pregunta, porque en la pregunta está como implícita la respuesta. ¿Qué hacemos, Hugo? Fíjate, Wittgenstein, poco antes de fallecer, señaló algo que es muy importante. Dijo, bienaventurado el día en que se superen, se abandonen todos los tradicionales problemas filosóficos para que se empiece a analizar filosóficamente todos los problemas. Entonces yo creo que esta es una situación que habría que analizarla filosóficamente y a sus causas últimas,
no agotarse únicamente en lo que está pasando en el Perú, sino en lo que está pasando en el mundo. Estamos viviendo una gran crisis que significa el cambio de toda una etapa histórica que se inició con el mundo griego. O sea, con el mundo griego surgió una etapa histórica que está llegando a su término después de más de 2000 años, que es aproximadamente los grandes cambios que se han dado en las etapas históricas. Esta crisis es completa, es una crisis hasta cosmológica, porque la Tierra al girar, el eje de rotación se va desplazando y llega un momento en que el polo ya no está donde estaba, la línea ecuatorial ya no estaba donde estaban, vienen los cambios de las corrientes marítimas que tienen una fuerza pues enorme, ¿no? ¿Y qué cosa sucede? Que simple y llanamente la Tierra, porque los cambios cuantitativos producen el salto cualitativo, la Tierra, y esto sucede en todo el cosmos, se viene acomodando. Claro. Esto cambia completamente el sistema, fundamentalmente de la atracción, que tiene una influencia fundamental en lo somático y por lo tanto indirectamente en lo psíquico, y aparece una nueva mentalidad, y de acuerdo a esto cambia todo. El Estado como tal se ha hecho obsoleto, como pasó en esa época, y actualmente el Estado es obsoleto, ese Estado no funciona. Ya para leer sobre esto no hay que recurrir a los viejos nihilistas del siglo XIX. Expresamente lo dice la Iglesia en las encíclicas de Juan Pablo II, Benedicto XVI, en el actual Papa Francisco. Dame tu mano, dame tu mano. Dime qué hacemos ahora. Dame una receta fácil. Fíjate. 2 tazas de harina, un huevo, ponle un poco de pimienta, revuelves. Dame una receta, Hugo. Los jóvenes... La única receta que se puede dar... Yo tengo hijos jóvenes que quieren saber qué dirías. Es pensar. Estar alerta frente a los grandes cambios que se están dando en el mundo. Y estar completamente abierto frente a todo esto. De acuerdo. Pensar. De acuerdo. Y tener un poco lo que para Proudhon, el gran socialista, el fundador del socialismo en el siglo XIX, señalaba: una de las virtudes fundamentales que debe tener un auténtico revolucionario es la paciencia, que no es un dejar hacer, sino es estar atento para preparar y despegar el gran cambio revolucionario. Gracias, Hugo. Gracias por la receta. Tiene una receta. Los filósofos tienen siempre una receta. 1000 gracias por escucharnos. Ya vendremos con algo también sumamente interesante. Los quiero mucho.